Que Dios te bendiga en esta mañana, una mañana bendecida. Hemos despertado con vida, estamos respirando, ¿no? Estamos con nuestras familias. Y Dios en su infinita misericordia nos regala este día para alabarle y adorarle y escuchar su palabra. Entonces vamos a orar, vamos a entregarle a Él lo que vamos a hablar. Padre amado, te damos gracias, Señor. Señor, dispone nuestros corazones, dispone nuestra alma para recibir, Señor, tu semilla incorruptible, la cual nos va a hablar de la sana doctrina, de cómo tú piensas, de cómo tú actúas y de cómo quieres que tu iglesia, Señor, escuche y la ponga por obra. Por eso te entregamos, Señor, en esta mañana. No es voz de hombres, es tu palabra, Señor, para hacer tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Así como veíamos el último video del Centro de Estudio Bíblico, vivimos en un mundo acelerado, en un mundo lleno de prioridades, llenos de urgencias, llenos de ocupaciones, y a veces nos olvidamos de lo que realmente es necesario en el reino de Dios. Entonces Dios en su palabra, en muchas ocasiones y en muchos pasajes bíblicos, utiliza la palabra necesario. Entonces el Señor, cuando habla de su reino, no dice sería bueno que, sería interesante, que dice es necesario. Y vamos a ver unos pasajes bíblicos muy interesantes donde el mismo Señor Jesucristo habla de las necesidades del reino. De eso se trata hoy la prédica. Hoy vamos a hablar de las necesidades del reino en sus hijos que somos nosotros. Había un hombre principal de los judíos en aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, que anhelaba tener un encuentro con el Señor Jesús. Y este hombre era un principal, era un judío y era un fariseo. Y este hombre, instruido, de muy buena conducta, sabía lo que hacía Jesús. Por eso lo quería conocer y quería tener ese encuentro personal con Él. Y este hombre está en la palabra de Dios. Y este hombre está en la Biblia. Y este hombre tiene un nombre, y lo podemos ver y encontrar en Juan capítulo 3, versículo 1. Vamos directamente a la palabra del Señor. ¿Qué dice allí la palabra? Vamos a leer juntos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba, y ahí está, Nicodemo. Nicodemo, un principal de entre los judíos. Cuando la palabra dice que era un principal, era una persona muy instruida en el área, que anhelaba tener esa conversación con Jesús. Siguiente. Este vino a Jesús de noche. Siempre el pastor explica cuando habla de Nicodemo, él era un judío, un fariseo, y no quería que los demás de su corriente lo vieran a ir a hablar con Jesús. Por eso él se escondía y quería tener ese encuentro con él a solas con el Señor, que nadie lo viera. Quería entrar en intimidad con el Señor. Y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y es sorprendente la respuesta del Señor, porque le responde totalmente otra cosa que no tiene nada que ver con lo que Nicodemo le dijo. Entonces el Señor le respondió: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Con razón Pablo decía: cada día muero. Porque si no muero cada día, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Y el Señor mismo nos enseña que si
no nazco de nuevo todos los días, es imposible ver el reino de Dios. Pero Nicodemo, no contento con esa respuesta y no entendiendo, dice lo siguiente: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Siguiente. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, ya no le dice no puede ver, ahora le dice no puede entrar. Repasando lo que dijo Jesús, si no nacemos de nuevo no podemos ver el reino, si no nacemos de nuevo no podemos entrar en el reino de Dios, porque Nicodemo estaba viendo lo incorrecto. Nicodemo solo veía las señales del Señor. Señor, sabemos que tú has venido, Dios, porque nadie puede hacer estas señales. Es que no es solo las señales, dice el Señor. Nicodemo, como cualquiera de nosotros, muchas veces se pierde lo que es el reino de Dios. No son solo señales. Por eso el Señor quiere abrir los ojos espirituales de Nicodemo. Nicodemo, necesitas ver el reino de Dios naciendo de nuevo. Necesitas entrar en el reino de Dios, porque no son solo señales, porque es un reino incorruptible, donde hay señales, donde hay perdón, donde hay misericordia, donde hay predicación sana. Siguiente, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Siguiente. No te maravilles de lo que te dije, le dice el Señor. Y acá viene la primera enseñanza. Le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y ahí está una de las primeras necesidades del reino. El Señor no le dijo: te conviene nacer de nuevo, te sugiero que nazcas de nuevo. Es muy cómodo nacer de nuevo porque hay que morir al yo primero para nacer de nuevo. Pero necesitas, Nicodemo, como todos nosotros, nacer de nuevo. Pero eso es necesario, como muchas cosas del reino. Entonces muchas veces nosotros, con la vida acelerada, como dijimos al principio que tenemos hoy, nos olvidamos de que sus misericordias se renuevan cada mañana. De que el Señor, como decía Analía mientras daba la alabanza, quiere escuchar tu voz. Nosotros somos los que necesitamos ir a los pies de Cristo y del Señor, porque Él quiere escuchar tu voz y nosotros necesitamos de Él. Siguiente. Vamos directamente al versículo 14. Le dice el Señor, sigue la conversación, le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es, otra vez dice la palabra del Señor, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, la verdad que cuando estudiaba esto, yo me preguntaba a qué se refería el Señor Jesús con que la serpiente fue levantada en el desierto, porque quería entender lo que estaba diciendo aquí. Entonces, vamos directamente a la palabra de Dios en Números 21, Números, capítulo 21, versículo 4. Entonces aquí cuenta el relato del pueblo de Israel que después de haber vencido al pueblo, a los caldeos realmente, empezaron a caminar nuevamente y dice la palabra aquí: después partieron del monte de Or camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y aquí dice algo muy importante: y se desanimó el pueblo por el camino. No te desanimes en el camino del Señor. Porque muchas veces, aunque
creemos que estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas bien, o caminamos en victoria del Señor, nos desanimamos. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Quejándose el pueblo le decía al Señor: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y aquí es cuando el Señor se enciende y le dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y reconociendo lo que dijo Moisés: hemos pecado contra Jehová y hemos pecado contra ti. Y el pueblo le pide a Moisés que ore al Señor para que lo perdone. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, y ahí viene: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Por eso el Señor a Nicodemo le dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque hay una necesidad allí. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de lo que leemos en Números? El Señor no quitó las serpientes venenosas. Y a muchas veces nos pasa eso nosotros cuando estamos en ciertas situaciones, pero proveyó una salida, que era la serpiente que le mandó a hacer a Moisés. Y todos los que miraban esa serpiente que Moisés hizo a pedido del Señor, dice la palabra, vivirán, no morirán. Han pecado, pero los que miran, vivirán. Y esto me hace acordar a lo que decía el pastor algunos domingos atrás. Fíjense lo que dice Salmo 34, versículo 5. Salmos 34, 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Qué importante es cuando estamos en error, cuando hemos pecado. A pesar de que hay serpientes venenosas que el Señor no sacó ni va a sacar, puesto los ojos en Jesús, porque Él nos va a perdonar y nos va a limpiar de todo pecado. Si realmente nos arrepentimos, pero hay que mirarlo al Señor con arrepentimiento y con sinceridad. Señor, hemos pecado contra ti y tu palabra. Señor, necesito volver a poner los ojos en ti. Señor, sé que hay un montón de inconvenientes, hay un montón de serpientes venenosas, pero realmente necesitamos volver a lo necesario, mirar a los ojos a nuestro Maestro. Otra parte que he encontrado muy interesante en la palabra de Dios, vamos a Lucas capítulo 2, versículo 44. Ahí vamos a ver la historia de cuando Jesús y el pueblo de Israel iban de camino para festejar la Pascua. Y ustedes saben que el pueblo de Israel festejando la Pascua son 7 días. Pero aquí encontramos la historia de cuando el Señor se pierde, ¿no? A José y a María, porque viajaba con ellos. Entonces toda la compañía y todo el pueblo de Israel iba el Señor allí, siendo muy jovencito, a festejar las Pascuas. Y dice la palabra, y pensando que estaba entre la compañía, hablando de José y María y del niño Jesús, porque aquí dice, el niño Jesús en el templo, dice el título. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos. Y esta es una enseñanza muy importante, iglesia, porque nosotros cuando caminamos con el Señor, pensamos que estaba entre la compañía o está cerca nuestro y al final se nos perdió el Señor. Se fue por ahí el Señor. Y realmente nosotros lo perdimos. Entonces tenemos que seguir las pisadas de nuestro Maestro y no perdernos. Por más que vayamos en victoria,
Fíjense que pasó lo mismo que el pueblo de Israel con los caldeos y con las serpientes. Ellos venían de una victoria a los caldeos. Acá venían de festejar la Pascua. Era un camino de victoria. Pero se nos pierde el Señor o perdemos la esperanza o nos cansamos del camino. Pero Dios está con nosotros, pero nosotros debemos estar con Él también. Nosotros tenemos que seguir las pisadas del Maestro. 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, ¿quién tiene hijos acá? Levanten la mano. No nos desesperamos cuando se nos pierde 10 minutos. ¿Saben lo que es 3 días perdido? Pobre José y María, ¿no? 3 días. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y también preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. ¡Wow! Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y acá viene la respuesta de Jesús. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¡Wow! Que a veces no es tan agradable estar en los negocios del Padre. Porque ¿qué es estar en los negocios del Padre sino estar en las cosas de la iglesia, en su palabra? No se refiere al ámbito económico. Porque Jesús está en el templo enseñando, preguntando, oyendo. Y ese es el contexto que tenemos que tener en cuenta cuando Jesús dice: en estos negocios me es necesario estar. Y a nosotros también nos es necesario estar. ¿Es necesario despertarse un domingo a la mañana para venir al culto? Es necesario. ¿Es agradable? Y a veces no. Uno quiere dormir. Pero es necesario. Esos son los negocios del Padre. Y ahí la palabra nos enseña: es necesario, iglesia, es necesario estar en la célula. Porque es los negocios del Padre. Es necesario escuchar la palabra. ¿Querés ser líder de célula? Es necesario formarte en el SEV. Si ya te formaste en el SEV, abrí tu célula. Es necesario que de lo que recibiste también puedas dar. Es necesario que estemos en los negocios del Padre. Y eso es escuchen bien lo que les voy a decir, no es una preocupación, es una ocupación. Ocúpate del reino de Dios y su justicia, dice la palabra. Esos son los negocios del Padre. Pero hay una necesidad. Para muchos, estar en el templo puede ser una pérdida de tiempo, pero para los hijos de Dios, realmente es una inversión celestial. Y eso es lo que va a traer frutos a tu vida y a la mía. Los frutos del Espíritu Santo. Comenzando del amor, y del amor se desprenden la templanza, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, etcétera, etcétera. Las necesidades del reino. ¿El reino te necesita hoy a mí? Jesús murió por nosotros. La palabra dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. La palabra dice que Él vino en rescate por muchos, no por todos. ¿Quiénes son los muchos? Los que hacen la voluntad del Padre, los que están en los negocios del Padre. En los negocios de mi Padre me es necesario. Necesitas, Nicodemo, nacer de nuevo. Muchísimo le necesitamos al Señor. Y se nos pierde a veces lo esencial. Ese momento con el Señor, escuchar su voz,
Señor, enséñame. No soy bueno en esta área, enséñame a perdonar, por ejemplo. Enséñame a bendecir a los demás. Señor, enséñame a llevar adelante mi matrimonio, enséñame a crear hijos. Señor, me es necesario perdonar. No tengo tantas ganas, pero es necesario. Son los negocios del Padre, no son tus negocios. Amén. Cuando Jesús visita a Marta y a María, Marta y María son las hermanas de Lázaro. ¿Se acuerdan del que Jesús resucitó? Marta, María y Lázaro vivían juntos. Ellos tres eran hermanos. Hay una fantástica historia. En Lucas 10, capítulo 38, cuando Jesús se va a la aldea y le visita a Marta y a María. Y dice la palabra de Dios: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¡Wow! Jesús no entraba a la casa de cualquiera. ¡Qué privilegio!, ¿no? ¡Qué privilegio recibirle al Señor! Hoy nosotros le podemos recibir al Señor en nuestra casa espiritual y en nuestra casa física. Y le podemos abrir las puertas. Entonces dice la palabra: y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Espero que no tengamos muchas Martas o Martos. Pastor, yo soy el que hago todo y el fulana no hace nada. Porque eso trae soberbia y vanagloria. Entonces cuando te empezás a comparar con el otro o con la otra persona, son las serpientes venenosas que hablamos antes. Entonces lo que hay que hacer ahí es volver a mirar al Señor para que Él alumbre y abra nuestro entendimiento y nuestro corazón. Y nuestros ojos, como vimos en Salmos, seamos alumbrados a través de su palabra. Entonces, en el 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Cuántos estamos con muchos quehaceres como Marta? Nadie levantó. Bueno, 2 levantaron la mano, 3 levantaron la mano, 4. Todos estamos con muchos quehaceres. Pero si necesito estar en los negocios del Padre, necesito estar tiempo con Él. Y en el 41 la respuesta de Jesús, tan simple, tan sencilla, sin ánimo de buscarle, 200 vueltas, le dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es las necesidades del reino. Es necesaria, dijo el Señor. ¿Se dan cuenta que hay necesidades del reino? ¿Se dan cuenta que nosotros necesitamos no solo ver, sino entrar en el reino de Dios? Pero una sola cosa es necesaria. Y María, ha escogido la buena parte, la cual, entonces cuando abrimos la puerta a nuestro corazón y le dejamos al Señor que entre y nos metemos en intimidad con Él y escuchamos su palabra, esa es la que no te va a ser quitada. Podemos servir en la iglesia por amor a la iglesia y por amor al Señor, pero primero es Dios. Primero es el Señor. Ocúpate primeramente del reino de Dios y su justicia. Y después viene todo lo demás.
Siempre con mi esposa hacemos lo siguiente. Cuando cobramos el salario, no se paga ni una sola cuenta. ¿Saben qué hacemos? Primero, lo primero, diezmos y ofrendas. Después, no, pero vence el 29, no importa que vence el 29, el 30 y vos cobres el 5. Las primicias del fruto, dice la palabra. Entonces, una sola cosa es necesaria. Es necesario que estemos juntos a los pies de Cristo. Es necesario entrar a nuestra habitación y orar y escuchar su palabra. Es necesario estudiar su palabra, es necesario orar, es necesario venir al culto, es necesario ir a la célula, los negocios del Padre. Porque soy obediente a su palabra. Porque a veces uno no tiene ni ganas de venir, seamos sinceros. Pero es una necesidad espiritual. Y al final cuando viene en el camino o cuando llega al culto, es como que se enciende. Porque como sos obediente y le creíste al Señor, entonces Dios te recompensa y pone ese gozo en tu corazón. Pero es necesario obedecer también. Le somos obedientes a Dios. Por eso estamos hablando de las necesidades del reino, que mucho más allá de si tengo ganas o no, son necesarias. Muchas veces el afán nos mantiene ocupados, pero la presencia nos mantiene vivos. Entonces, normalmente las actividades, si no estamos conectados con el Señor, nos producen cansancio espiritual. Por eso hay que estar conectado a la vid verdadera, como dice Juan 15. Porque solamente conectado a la vid verdadera, como dice Juan 15, vas a producir frutos. Y vas a producir mucho fruto, dice la palabra. Y el Señor te va a limpiar para que sigas produciendo fruto. Porque el Señor es un Señor productivo que usa a sus hijos para producir en su reino. El viernes tuvimos encuentro de líderes con el pastor aquí en la célula y él decía, yo desde el púlpito puedo predicar, pero el discipulado se hace desde las células. ¡Wow! Y es así. Los negocios del Padre. Te animo a que estés en una célula. Y si terminaste el CEP, comenzá a estar en los negocios del Padre. Jesús estaba sentado en el templo, discutiendo con los principales. Nacé de nuevo, tomá una etapa nueva en tu vida. Tenemos que revelarnos muchas veces a esas situaciones que nos atrapan y no nos dejan empujar el reino de Dios, no nos dejan traccionar en el reino de Dios. Y a veces es al alcance de una sola decisión. Decidite. Decidite de una vez. Decidámonos. Porque Dios ya tomó su decisión cuando envió a Jesús en la cruz. ¿Y sabes por quién decidió? Por vos y por mí. Pero nosotros seguimos todavía. Andamos vagando muchas veces en nuestra mente sin tomar una decisión para el reino de Dios, sabiendo que en el reino de Dios me es necesario estar. Necesito ese reino, necesito estar en los negocios del Padre. Porque Él estuvo en los negocios para mí, y cuando me vio a mí lo envió a Jesús a la cruz. Hizo que su Hijo muriera por mí, se ocupó de mí primero, me amó primero, me vio primero. Y todavía nosotros estamos pensando si le servimos o no. Necesitamos una iglesia productiva. Repetí conmigo, voy a ser, fuerte, voy a ser productivo para el Señor. Dale un aplauso al Señor.
una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, en el reino de Dios no podemos descuidar lo esencial, su palabra. Necesitamos pertenecer a la familia del Señor. Marcos capítulo 3, verso 31 en adelante. La familia de Dios, Dios te quiere en el medio que lo rodees, escuchando su palabra. Así como hizo María, que escogió la buena parte. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él, ¿dónde estaba la gente? Estaba haciendo lo necesario, ¿no? Lo que hizo María. Estaban sentados oyendo su palabra, al igual que María, la hermana de Marta, obviamente. Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, otra vez, 2 veces está nombrando la misma frase en el mismo capítulo. Sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Los negocios del Padre solamente están alrededor de Jesús. Los negocios del Padre solamente están si caminamos con Jesús y no nos perdemos de su compañía. Que después tenemos que salir a buscarlo 3 días como Jesús y María. Los negocios del Padre están con Él, en Él y para Él. Tomemos la decisión entonces. ¿Queremos hacer negocios? Hagamos negocios con el mismo Padre, creador del universo. ¿No sabemos negociar? Proverbios capítulo 9, versículo 10. Cuando hablo de negocio, el Padre, estoy hablando del área espiritual. Si no sabemos negociar, lo que tenemos que pedirle al Señor es inteligencia y sabiduría. Y la inteligencia y la sabiduría, ¿saben dónde la vamos a encontrar? Cuando comenzamos a tener temor del Señor, temor de su palabra, estando alrededor de Él. Es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y nosotros tenemos que orar por esto, para que Dios nos dé inteligencia y sabiduría en su reino, en los negocios del Padre, porque es necesario nacer de nuevo para ver, para entrar en el reino. Es necesario escuchar su palabra, la cual no te será quitada. No te preocupes de los muchos quehaceres y tareas. Es el reino de Dios primero. Todo lo que sea de Dios, hacelo primero. No le postergues al Señor. Porque muchas veces nuestras propias decisiones traducidas en actividades hacen que le posterguemos a Dios. ¿Saben qué necesitamos hacer? Lo que vamos a aprender ahora en Juan capítulo 3, versículo 29. Juan capítulo 3, versículo 29. La palabra dice, este era Juan el Bautista, que sabía que venía Jesús, y él estaba con sus discípulos. Y Juan el Bautista era un ungido de Dios, que estaba anticipando el reino de Dios y la llegada de Jesús. Y decía Juan el Bautista, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. ¿Qué dice? Es necesario, otra vez, que Él crezca y yo mengüe.
toda la mirada estaba puesta en Juan el Bautista. La gente empezaba a creer que él era el Mesías. Y Juan el Bautista explica, después dice, ustedes saben que yo públicamente he dicho que no soy el Mesías, pero necesito menguar yo para que él crezca. Murió decapitado Juan el Bautista. Pero ahí llegó Jesús. Vuelvo a decir, con razón Pablo decía, cada día muero, juntamente con Cristo estoy crucificado. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos los que necesitamos menguar para que Cristo crezca en nuestros corazones. Estamos en el mundo del todo yo. Los más, no sé si decir 30 o 40, yo estoy más cerca de los 50 que de pero los de 40, vamos a decir los de 40 años para arriba, ¿se acuerdan del yo-yo? ¿El yo-yo? Bueno, estamos en la era del yo-yo, todo es yo. Yo tal cosa, yo quiero surgir, yo soy el mejor, yo me formé, yo me capacité, yo estudié. Yo sé cómo hacer eso. Sin embargo, el Señor te dice, no. Lo que tenemos que hacer es menguar para crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso ya no vivo yo. Por eso es Cristo vive en mí. Por eso el Señor tiene que vivir. Por eso es necesario estar. Por eso es necesario que yo mengue para que Él crezca. Porque esas son las necesidades del reino. Para establecer el reino en vos y en mí. Y en mi casa, y en mi familia, y en mi trabajo. En el nombre de Jesús, por favor, ocupémonos de las necesidades del reino. Son muchas. Muchas veces el mayor obstáculo del menguar no es el diablo, soy yo mismo. Es una decisión que tenemos que tomar. El menguar no es desaparecer, es rendir el orgullo y soltar el control. Dárselo al Señor, el Señor tiene el control. El reino crece cuando el yo se rinde. El reino crece cuando crece Cristo en mí y yo estoy menguando para que Él crezca. Y vuelvo a hablar de los matrimonios. Por ahí, nosotros varones necesitamos menguar en nuestro matrimonio, ser mejores esposos. Ya vimos Proverbios 9:10. La inteligencia y la sabiduría vienen del Señor, pero necesito tomar la decisión para ser más parecido a mi papá. Mi papá. Porque nos queremos parecer a Él, ¿no? Hebreos 2:1. Si me acompañan en el teclado, el grupo Alabanza en realidad. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y puedo seguir toda la mañana con versículos de lo necesario. Romanos 13:5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y por último, Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cuántas necesidades tiene el reino?
Yo diría más que el reino, ¿cuántas necesidades tenemos nosotros dentro del reino? Y no nos damos cuenta que nosotros somos los que necesitamos del Señor. Hay áreas donde Cristo todavía no gobierna. Soltalas, dáselas. Decisiones que todavía no le hemos entregado, tronos que no hemos soltado. Y hoy el Espíritu nos dice hoy a mí que es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Y es necesario que estemos sentados alrededor de Él escuchando su palabra. No estará afanado con tantas cosas, tantas tareas, tantos quehaceres. Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre, mirándole a sus discípulos. Dice la palabra eso. Si yo tengo puestos los ojos en Jesús, Él va a tener sus ojos puestos en mí. A pesar de que siempre me va a estar mirando y clamando Él. Porque su palabra dice que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Hemos hecho muchas cosas, pero quizás hemos descuidado lo esencial. Y el afán de la vida nos robó la paz y las actividades, la presencia de Dios. Volvamos a su presencia. Entonces te invito a que te puedas poner de pie. Vamos a hacer una oración con la alabanza al final. Cuidando lo esencial, Señor. He aquí, Dios mío, queremos volver a ti, Señor. Límpianos y perdónanos si hemos soltado lo esencial, si hemos descuidado tu presencia, si andamos afanados y turbados, si no estamos en los negocios del Padre. Señor, si no entendemos que nacer de nuevo es necesario para ver y para entrar en tu reino. Padre amado, en esta mañana, Señor, volver a ti, volver a lo necesario, volver a lo esencial. Llénanos de tu presencia, Señor. Porque queremos estar sentados alrededor tuyo, escuchándote, Señor, porque sabemos que esa parte es la que no va a ser quitada. Esa parte es la que va a ser procesada en cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender lo necesario, Dios mío. Sí, Señor. Que tus pies, Señor, sean nuestro altar de oración y adoración. Porque hoy no venimos a entregarte una lista de tareas, Señor, sino venimos a entregarte una decisión. Hoy no es día de información, hoy es un día de decisión, Señor, como dice tu palabra. Decidámonos por ti, Señor. No venimos a escuchar lo que es conveniente, sino lo que es necesario delante de ti, Dios. Límpianos y perdónanos, Señor. Hoy el altar está alumbrado para volver a tu presencia. Hoy el Señor no te pide que corras más rápido, pero sí que camines con Él y que no se te pierda en la compañía. Menguar es pedir perdón cuando antes defendía tu orgullo.
Y necesitamos apagar ese ruido del mundo, Señor, para escuchar tu voz. Quizás no es cantidad de tiempo, pero es calidad de redención. Te damos gracias, Señor. Te entregamos a ti lo necesario, Señor. Ayúdanos a entenderte y a conocerte como dice tu palabra. Llénanos de ti, Señor. Ayúdanos a menguar para que tú crezcas poderosamente en cada uno de nosotros. Y que tu reino incorruptible, Señor, pueda crecer y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque sin ti nada podemos hacer, dice tu palabra. Reconocemos esa necesidad de ti, Señor, porque es necesario y es necesario nacer de nuevo, Señor. Y te entregamos, Señor, en esta poderosa mañana nuestra mejor decisión, que es ocuparnos de los negocios del Padre, porque queremos ser como tú, Señor. No estamos inventando nada. Solamente te queremos seguir a ti y tus pasos y tus pisadas, Señor. Gracias, Dios, te damos en esta mañana. Te entregamos, Señor, toda la semana que viene para que tu reino sea revelado en cada uno de nosotros, para que hagamos lo necesario, Señor, y tú te puedas glorificar en nuestras vidas. Más de ti y menos de nosotros, Señor, y te damos este fuerte aplauso en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.